que tengo que enseñarle a mi hijo que aprenda a respetar. Es que no me respeta. Ay, es que porque lo haya gritado, lo haya castigado, no es que no lo respete. Que pena, pero no me vengan a decir eso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y aquí aprendemos juntos a conocer y corregir a tus hijos desde una mirada amorosa, una mirada respetuosa. Entonces, hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo educar a mis hijos con respeto? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, yo digamos que me he dado cuenta que el respeto, digamos que es uno de esos valores humanos que es importante para todos. Cuéntame aquí abajo si es importante para ti promover el respeto en casa, que tus hijos, digamos, aprendan a ser respetuosos. Si lo promovieron cuando tú eras niño, ¿sí? Cuando tú eras niña. Pero en realidad digamos que estarán de acuerdo conmigo que es uno de los valores que más comparten las familias, ¿sí? Desean criar hijos, niños, niñas, que sean respetuosos o que poco a poco se vayan convirtiendo en seres humanos respetuosos, ¿no? Y digamos, hablando de estos temas, a lo largo de estos años me he dado cuenta, profundizando en ello, que es muy fácil uno pedirle respeto a otros, pero qué difícil es aprender a ser yo respetuoso, ¿no? Aprender a ser yo respetuoso, ¿sí? Que va muy alineado a lo que hemos hablado en otros momentos y es muy fácil uno achacarle el problema a otros, a esos niños, a esas niñas, a mis hijos. Pero qué difícil es aprender yo a ser respetuoso, ¿no? Y el cambio inicia en mí, en el adulto, ¿sí? Y esto, digamos, es importante darnos cuenta que si estás aquí es porque te cuesta, si estás aquí es porque deseas corregir a tus hijos, sí, pero desde una mirada respetuosa. Si estás aquí es porque ese tema de crianza positiva, disciplina con amor, crianza respetuosa, resuena con el tipo de crianza que deseas llevar en casa con tus hijos, ¿no? Y tal vez por una o varias razones no ha sido posible que lo hagas, ¿sí? Entonces digamos que importante tener eso presente, ¿sí? ¿Cómo educar a mis hijos con respeto? Entonces vamos a conversar de este tema alrededor de 3 claves. La primera, revisa qué aprendiste del respeto en tu niñez, ¿sí? La primera experiencia o las primeras experiencias que yo tengo con el respeto y cómo se ve eso que se suena tan abstracto en la vida real es en mi propia infancia, ¿sí? Entonces, piensa en este momento cuando eras niño, cuando eras niña, cómo era esa infancia, cómo te hablaban, ¿sí? Cómo se dirigían a ti, cuando te portabas bien o te portabas mal, que digamos eso es muy desde la interpretación del adulto. ¿Cómo eran contigo cuando hacían las cosas como ese adulto decía? Llámese mamá, papá, abuelos, ¿no? Te hablaban en un tono de voz estable, o te gritaban, o eran condescendientes contigo, un poco, digamos, cayendo en la flexibilidad, en la permisividad, o cayendo en el otro extremo, en el autoritarismo. ¿Mm? ¿Cómo eran contigo cuando hacías algo que no les gustaba a esos adultos? Digamos que rompías algo, que sacabas la lengua, que decías no quiero. ¿Mm? ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad fueron las primeras experiencias que tuviste con un trato respetuoso, ¿sí? Entonces sería bueno reflexionar. ¿Hubo trato respetuoso en casa por parte de esas personas que te cuidaban? Tus papás, tus abuelos, tus tíos.
en fin. ¿Sabían tratarte bien cuando tenías momentos exitosos o cuando tenías malos momentos? Cuando tenías momentos buenos, momentos difíciles. ¿Y qué idea fuiste formando entonces tú alrededor del respeto? Podríamos partirlo en dos caminos. Por un lado, si en mi infancia, es bueno que reflexiones, si en tu infancia hubo gritos constantemente, castigos constantemente, devaluaban tus emociones, no te permitían sentir tristeza, te obligaban a hacer cosas que no querías o hacer cosas en un momento que no querías, como comer, como orinar, como sí, en fin, ¿no? Saludar. Ese puede ser un camino. Y si esa infancia fue así, pues claramente entonces podríamos decir que lo que aprendimos del respeto, la forma en que me criaron, pues claramente es obligar a hacer a otros cosas, incluso si no quieren, a las buenas o a las malas, porque el adulto soy yo, ¿no? Porque tiene que aprender a respetarme. Porque cuando acá los pájaros le tiran a las escopetas, dicen algunos, ¿no? Entonces, claramente en esa primera opción tenemos una visión muy distorsionada del respeto, porque asumimos cosas como tengo que hacer que esos niños, que esas niñas me respeten a las buenas o a las malas. Es decir, tengo que hacer que me respeten faltándoles al respeto. Y no tiene mucho sentido, pero tendemos a crecer creyendo eso cuando nuestra infancia estuvo basada en gritos, en castigos, ¿sí? Expresado en diferentes formas de las que hemos ido hablando en momentos anteriores que puedes ir a revisar. ¿Cuál puede ser entonces el otro camino? El otro camino puede ser entonces que validaban mis emociones, que empatizaban con mis emociones, ¿sí? Que usaban una comunicación asertiva para explicarme las cosas que podía hacer, las cosas que no, y el por qué. Me hablaban con la verdad. Cuando había límites que no podía cruzar, me lo decían sí, pero desde una firmeza y una amabilidad también, ¿sí? Permitían que yo expresara lo que sentía, ¿sí? Y acompañaban lo que yo estuviera viviendo en ese momento. Y si esa infancia mía y la tuya estuvo basada en este segundo camino, pues básicamente, ¿qué sucede? Aprendí entonces, o crecí aprendiendo el respeto, que es de doble vía, ¿sí? Es decir, yo debo pedirle a mis hijos que me respeten, claro, pero ojo, se los pido desde mi trato respetuoso hacia ellos. Es decir, soy respetuoso con esos niños, con esas niñas, y a partir de ahí, cuando por alguna razón, por alguna situación, me doy cuenta que no me respetan, ya sea porque tratan de pegarme, ya sea porque me sacan la lengua, ya sea porque me escupen, ya sea porque no quieren hacer caso en alguna instrucción, son groseros, en fin. Cuando eso sucede, entonces ahí sí, soy firme y amable al tiempo y le digo, ok, hijo, sé que te sientes frustrado porque se te mojó con agua tu muñeco favorito. Yo sé que esto es difícil para ti. Descargo calma para que mi calma lo calme y cuando ya esté tranquilo, le digo,
la próxima vez puedes decirme, mamá, estoy triste porque se mojó mi osito. No tienes que decirme, mamá fea, mamá no te quiero, mamá tonta, mamá no. No tienes que escupirme. Yo te respeto. Y así mismo te pido que tú me respetes a mi hijo. Entonces, eso es lo que crecimos aprendiendo cuando tenemos esa segunda opción del trato que tuve en mi niñez, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 2. Enseña entonces desde la coherencia, ¿sí? Esto es algo que hemos hablado en muchos momentos. Incluso hay un espacio disponible en mi canal de YouTube para que lo revises, en el que solo hablo del tema de la coherencia en la crianza, porque es un tema bastante importante y nos cuesta, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que no golpee y yo golpeo, que no grite y yo le grito, en fin, que respete y yo no lo respeto? Y esto es importante aprender a verlo no desde el juicio, crítica o desde la culpa, no, sino desde la conciencia. Hoy quiero hacerte la invitación a que seamos conscientes de esto. Educar con respeto es posible, ¿sí? Y no solo porque de unos años para acá haya cogido auge el término de crianza respetuosa, no solo por eso. Debes saber que educar con respeto no es una moda. Es como si uno exigiera, no sé, respeto de el jefe a uno porque es una moda. No, uno considera que es importante el respeto de doble vía claramente, ¿sí? En todas las relaciones humanas, con los hijos, con la pareja, con otros familiares, con esas amistades, con personas desconocidas incluso. Aprender a dar respeto a los demás y aprender a exigirlo. Pero al exigirlo no tiene sentido ni es coherente que yo lo exija desde un trato irrespetuoso. Ay, pero no me empujes si yo le empujo. No tiene sentido, ¿sí? Pregúntate con tu pareja, ¿tú le exigirías respeto faltándole al respeto a él o a ella? Ay, pero no me insultes, ¿no que eres un imbécil? Pues no, por supuesto que no. Enseñar entonces desde la coherencia, el respeto a esos niños, a esas niñas, sé que no es tarea fácil. Sé que como todo en la crianza es un proceso. Y hoy quiero decirte, si estás aquí, vas muy bien en ese camino. Y qué bueno seguirte encontrando aquí, interactuando en todo lo que conversemos sobre esto y otros temas de tus hijos. Porque enseñar desde la coherencia no es que me vaya a convertir en ese papá, en esa mamá perfecta. No. Bajémonos de esa nube porque no es la idea. Sino más bien pregúntate, reflexiona en tus momentos de tranquilidad. Cuando deseas corregir a tus hijos, cuando los corriges, ¿qué frases, qué comportamientos tiendes a tener con ellos? Tiendes a tener con ellas. Será importante reflexionarlo porque pues a veces tenemos esos tratos irrespetuosos en automático porque viví eso en mi niñez, o tenemos esos tratos respetuosos en automático porque lo viví en mi niñez. Entonces es bueno revisar cuál es tu automático, ¿sí? ¿Eres coherente? ¿Exige respeto? Ok, digamos que la mayoría de los papás lo exigen, pero ¿lo das? ¿Le demuestras? ¿Cómo le demuestras a esos niños, a esas niñas que los respetas?
diariamente? ¿Cómo se los demuestras? Reflexiónalo. Tal vez antes de hoy no te hayas hecho esa pregunta y es importante reflexionarlo, ¿sí? Clave entonces número 3. Logra crear un ambiente respetuoso. Digamos que si deseamos que haya un ambiente respetuoso en casa, es importante crear unos lineamientos para que así suceda. Es decir, llegar a unos acuerdos que hagamos en esa reunión familiar que hacemos una vez a la semana, en los que digamos dentro de esos 5 o 10 criterios que vamos a tener en cuenta en casa para convivir bien, que el respeto lo doy y lo exijo desde la firmeza y desde la amabilidad. Y ahí puedes decir situaciones concretas en las que consideras que es importante recalcar que haya un ambiente respetuoso. Cuando pido las cosas prestadas, cuando las devuelvo, en fin. ¿No? Cuando digo algo de lo que no estoy de acuerdo, cuando deseo compartir mi opinión, en fin, deseo proponer algo. ¿No? Entonces, este ambiente respetuoso, la idea no es imponerlo, sino acordarlo con los otros miembros que viven en casa, pareja, hijos, ¿sí? Porque cada uno va a cumplir una función específica para que ese ambiente sea respetuoso. Por eso es que se tiende a decir mucho que la familia es como una célula. Es la célula más pequeña de la sociedad, pero así mismo es la más importante, porque ahí se nutren o no las bases de una sociedad. Muchas veces uno dice, yo quisiera que en mi país aprendieran a respetar. Ay, es que en X lado no respetan. Es que a mí no me respetan. Y sería bueno que sepas, que recordemos, que tengamos presente que esa primera semillita de respeto la sembramos en casa, la sembramos en el hogar. Y claramente no es fácil, pero si llegamos a unos acuerdos claves y los colocamos escritos en algún lugar visible para todos los miembros de la familia, incluyendo para esos niños, pues vamos a poder trabajar poco a poco en ellos, ¿sí? Haz de cuenta, es como cuando en una relación de pareja hay unos acuerdos que tienen en común para ver el tipo de relación que desean, ¿no? En fin, acá lo mismo, ¿sí? Entonces sí es posible, ¿sabes? Es posible lograr un ambiente respetuoso, pero es importante tener en cuenta todo lo que hemos conversado hoy, ¿listo? Entonces, ahora, me gustaría preguntarte y que me cuentes aquí abajo en los comentarios, ¿cómo educar a tus hijos con respeto? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, preguntas sobre este tema y te estaré respondiendo. Para ir cerrando entonces poco a poco este espacio, quiero hacerte entonces una invitación muy especial y es aprende a conocer y corregir a tus hijos, dejando atrás gritos, castigos y adoptando una mirada que sea amorosa, respetuosa. Y podemos ir más profundo en este tema a través de unas claves que te comparto en mi ebook gratuito Conoce y corrige a tus hijos, el cual puedes descargar en el link que te comparto aquí abajo. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Recuerda, el ebook puedes descargarlo en el link que te comparto aquí abajo. Y tú y yo nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.